Gracias, señora presidenta. En mis 10 minutos de exposición voy a tratar de fundamentar por qué creemos que este proyecto, que no es modesto ni es simple, reproduce la inequidad electoral de nuestro sistema político y sigue condenando a los partidos políticos de la oposición a competir en un escenario absolutamente desnivelado. No puedo evitar no comentar respecto del tratamiento que se le ha dado a este proyecto, que ingresó el día 27 de marzo a las 11 horas a esta Cámara y fue dictaminado sin modificarle una sola coma a las 48 horas. En esa reunión, en ese plenario de comisiones, donde vino el ministro Randazzo y nos mostró unas presentaciones en PowerPoint muy coquetas y muy bien diseñadas, habló solo de la fábrica estatal de DNIs y se olvidó de responder todas las preguntas de los legisladores. Muchos de ellos insistimos, por ejemplo, en que se nos enviara, si no los tenía en ese momento consigo, los informes técnicos que el Ministerio del Interior había tenido en consideración para promover esta reforma. De alguna manera que nos hiciera llegar el expediente completo que llegó luego a la firma de la Presidenta de la Nación. Nos enteramos por la presentación del ministro Randazzo que casi 15 millones de personas ya tienen el nuevo DNI libreta y DNI tarjeta. Sin embargo, el ministro Randazzo no nos terminó de aclarar por qué es necesario y por qué es tan urgente eliminar la libreta, DNI libreta que fue impreso, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, a 15 millones de personas, a sabiendas del ministro y de sus funcionarios, por ejemplo, el director nacional electoral, que no se iba a utilizar más el DNI libreta y que se iba a pasar a utilizar el DNI tarjeta. Y digo a sabiendas porque esta reforma no es original. Todos los países de la región han hecho una reforma en el instrumento de emisión del voto en este sentido. La mayoría de los países de la región, México, Chile, Uruguay y tantos otros, tienen DNI tarjeta. Entonces, si el ministro sabía que íbamos a terminar votando en pocos años con DNI tarjeta, ¿para qué se siguió imprimiendo millones y millones de DNI libreta y no vino y le dijo al Congreso, quiero la reforma ya, para garantizar en un año que 30 millones de empadronados tengan su tarjeta y eliminar los demás DNI libreta y no hacernos gastar dinero en un DNI libreta sabiendas de que no iba a servir más? Le pedimos, como se dijo acá, a la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales que coordinó el plenario, que queríamos tener una reunión más para escuchar a la autoridad de aplicación, que es la Cámara Nacional Electoral. Me parece que es razonable escuchar al que va a aplicar una ley qué opina del proyecto que está en discusión. Le pedimos también escuchar especialistas y organizaciones no gubernamentales que trabajan la cuestión electoral. La respuesta de la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales no fue negativa, fue indiferente. Así llegamos, sin discusión, sin tratar de profundizar en los contenidos del proyecto. Este proyecto afecta fuertemente la competencia electoral y afecta directamente a los partidos políticos de la oposición, porque pone una doble barrera en lo que hace a la cuestión de la fiscalización de los partidos de oposición. Y esto sí lesiona la competencia electoral. Puede parecer que esta medida, cuando uno la lee aislada, es buena, es adecuada, es probable. Yo considero que si lo leo aisladamente es una buena reforma a priori. El problema es que el sistema electoral funciona como un sistema. Y entonces, cuando se introduce una reforma de este tipo, hay que ver qué efectos tiene sobre las demás cuestiones. Y evidentemente, esta reforma tiene un efecto sobre las demás cuestiones si no tocamos el sistema de boletas múltiples y si no introducimos también modificaciones en otras cuestiones vinculadas al rol del Ministerio del Interior en el proceso electoral. Fíjese usted que el proyecto lo que nos pide es que cada fiscal de cada partido esté empadronado en la mesa que le toca fiscalizar. Y yo me pregunto, si un partido político hoy para fiscalizar una elección nacional necesita como mínimo 120.000 fiscales de mesa y fiscales generales, y esa cifra con un poquito más de énfasis e ímpetu llegaría a unos 300.000, ¿qué partido político hoy, que no sea el oficialismo, está en condiciones
de reclutar entre 120.000 y 300.000 fiscales para fiscalizar una elección nacional? ¿Qué partido político hoy puede reclutar 120.000 o 300.000 fiscales que además voten en esa mesa que le exige esta ley que estén empadronados allí? Prácticamente ninguno, salvo el Frente para la Victoria, con lo cual esta no es una reforma para el sistema electoral, esta es una reforma para un partido político, no es una reforma en favor de aumentar la competencia en el sistema, es una reforma en favor de complicarle la vida a la oposición. Y en realidad, contestando un poco a lo que decía antes el diputado Landó, yo no creo que el problema del sistema de partidos en la Argentina sea la debilidad de algunos partidos. El problema del sistema de partidos nacional y provinciales en la Argentina es la falta de competencia. Y si nosotros seguimos introduciendo estas pequeñas y modestas reformas que distorsionan la competencia entre los partidos, no vamos a tener un partido que saque el 54% de los votos. Probablemente tengamos uno que saque el 85% de los votos en los próximos años si seguimos ayudando con estas pequeñas y modestas reformas, tal cual lo calificó la diputada Conti. Entonces me parece que el primer problema radica aquí. No hay ningún partido que no sea el del oficialismo en condiciones de garantizar un fiscal por mesa que esté empadronado en esa mesa. Ni siquiera el radicalismo más allá de que me lo acoten aquí. No existe ningún partido que esté en condiciones de hacerlo. Y entonces aquí aparece el otro problema. Dos cuestiones. No quieren discutir el tabú, el mito, la boleta. La boleta hay que discutirla. Si quieren que esta reforma no genere un efecto perverso sobre la competencia en el sistema y no afecte a los partidos más chicos, hay que introducir reformas en el sistema de boletas. Y es correcta la propuesta de pensar en un sistema de boleta única, básicamente por otras dos cuestiones que también hoy generan inequidad en la competencia, que tienen que ver con quién provee las boletas y quién imprime las boletas y con qué plata se imprimen las boletas. Entonces, hoy los partidos no solo tienen el problema de, no todos los partidos, por supuesto el Frente para la Victoria no tiene el problema de encontrar un fiscal por mesa. Otros partidos sí tenemos ese problema. Y otros partidos tienen otro problema, que es que no tienen dinero suficiente, por más que les den un mínimo aporte público, para imprimir la cantidad de boletas que le exige el sistema de boletas múltiples. Entonces, hay dos cuestiones que distorsionan la competencia muy fuertemente. La presencia, el eje, seguir manteniendo un sistema de boletas múltiples en el cual el eje es la fiscalización mesa por mesa de cada uno de los partidos. Y la otra barrera, la otra distorsión, está puesta por la impresión de millones y millones de boletas a las cuales se ven obligados los partidos políticos a imprimir. Y hay muchos partidos que están sentados en este recinto que saben perfectamente que el aporte público no les alcanza para imprimir las boletas. Es más, al oficialismo no le alcanza el aporte público para imprimir las boletas. Entonces me pregunto, ¿con qué plata imprimen las boletas? Porque si vamos y leemos el informe de la última campaña presidencial, el Frente para la Victoria no informa con qué imprenta imprimió las boletas. Y el siguiente punto, y aquí fue mencionado previamente por el diputado por Córdoba, el diputado Martínez, es esta cuestión del troquel. ¿Quién imprime los padrones? ¿Quién va a imprimir los padrones con troquel, con certificado y demás? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el Congreso tiene que seguir concentrando atribuciones en el Ministerio del Interior cuando el Ministerio del Interior no debiera participar más, de ningún modo, en la organización del proceso electoral, ni en la administración, ni en el manejo de los recursos presupuestarios, ni en las licitaciones? Entonces también aquí pongo otro tema que es importante y está en el dictamen de minoría que nosotros apoyamos, que es que la Cámara Nacional Electoral tenga la atribución de realizar el escrutinio provisorio, otro negocio del proceso electoral en cabeza del Ministerio del Interior. El escrutinio provisorio del año pasado costó 134 millones de pesos, fue contratado con la empresa Indra y la Cámara Nacional Electoral hace años que viene reclamando en foros, en seminarios y en reuniones con el Poder Ejecutivo tener la potestad de realizar el escrutinio provisorio porque cuentan con los recursos humanos y los recursos presupuestarios del Estado, no de un privado, del Estado para hacer el escrutinio provisorio. Voy a insertar y pido permiso. Gracias, presidente.